A ver, los videojuegos ya son mucho más que un simple hobby, ¿verdad? Se han convertido en una fuerza cultural brutal. Y con ese poder, pues claro, surgen preguntas muy importantes sobre cómo nos afectan a nivel psicológico. Hoy vamos a meternos de lleno en un fenómeno que intenta explicar cómo estas experiencias tan inmersivas podrían estar cambiando nuestra forma de ver la violencia. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, vamos a ponerle cifras. La industria de los videojuegos mueve a nivel mundial 180.000 millones de dólares. Ojo que eso es más que la industria del cine y la de la música juntas. Así que no es un nicho, es un auténtico gigante cultural. Y no es solo una cuestión de dinero, ¿eh? Es que hay más de 3.200 millones de personas jugando activamente en todo el mundo. Esto significa que casi la mitad del planeta está interactuando con estos mundos virtuales. Y claro, eso convierte sus efectos en un tema de una relevancia global tremenda. Y la inmersión es profunda. Fijaos, los adolescentes dedican una media de 14 horas a la semana a jugar. Es un montón de tiempo. Y este tiempo, esta inmersión tan prolongada en entornos digitales, es justo lo que nos lleva al concepto central que vamos a analizar hoy. Entonces, ¿qué es eso de la mentalidad PlayStation? Venga, vamos a desgranarlo un poco. A ver, y esto es importante aclararlo desde ya. El término no es una crítica a ninguna marca, ¿eh? Es solo un nombre para describir un concepto psicológico. Se refiere a ese estado mental en el que, de tanto exponerte a la violencia de los juegos, las respuestas emocionales como que se van adormeciendo, y eso puede cambiar cómo se percibe la violencia en la vida real. Este fenómeno se apoya, digamos, en tres pilares. El primero, la desensibilización emocional, que básicamente es sentir menos, tener una respuesta emocional más floja ante la violencia. El segundo es la normalización, empezar a ver la agresión como una herramienta más, como algo normal para solucionar problemas. Y el tercero, la disociación, que es quizá lo más peliagudo, que se empiecen a borrar las líneas entre lo que pasa en el juego y sus consecuencias y lo que pasa en la vida real. Vale, y a nivel cerebral, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ocurre ahí dentro? Bueno, pues la neurociencia nos da algunas pistas bastante fascinantes. Es que el cerebro es una máquina de adaptarse. Es increíble. Mediante un proceso que se llama neuroplasticidad, cuando se le expone una y otra vez a la violencia virtual, el cerebro se reorganiza, cambia su estructura y su funcionamiento. Ojo, no es que se estropee, es un mecanismo de adaptación, de supervivencia. Y ahora viene lo interesante. Este número. Mirad un estudio de 2019 que usó resonancias magnéticas funcionales, demostró que la gente que juega habitualmente tenía una reducción del 23% en la activación de la amígdala, que es como el centro emocional del cerebro, ¿vale? Se les enseñaban imágenes violentas y su cerebro reaccionaba menos. Literalmente había aprendido a sentir menos. Y claro, a esta conclusión no se ha llegado de un día para otro. La ciencia ha ido evolucionando un montón. Empezó por allá por el año 2000 con estudios de comportamiento y ya para 2019, como hemos visto, se estaban midiendo los cambios físicos en el cerebro con escáneres. Y los estudios más recientes lo que nos dicen es que empezar a jugar a edades tempranas es un predictor clave para desarrollar esta insensibilidad emocional en el futuro. Y este testimonio es que pone la piel de gallina, porque ilustra perfectamente la experiencia humana que hay detrás de todos estos datos. No es solo un número en una gráfica, es una persona real, dándose cuenta de que algo ha cambiado, de que se ha vuelto insensible, de que ha perdido esa capacidad de conmoverse. Bien, hemos visto cómo el cerebro parece que aprende a desconectar, ¿no? Como para protegerse. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más compleja. O sea que la desensibilización es, en el fondo, un mecanismo de defensa. El cerebro baja el volumen de las emociones para poder gestionar un entorno que, aunque sea virtual, lo percibe como hostil. Y aquí, ¡pum!, damos un giro de guión, porque resulta que el mismo estímulo que en algunas personas causa insensibilidad, en otras puede provocar justo la reacción contraria, una reacción abrumadora. Es que son como las dos caras de la misma moneda. Por un lado tenemos la desensibilización, que lleva a la indiferencia, y por el otro, el trauma, que se puede manifestar con síntomas muy parecidos al estrés postraumático, flashbacks, ansiedad crónica. Esto pasa sobre todo con juegos hiperrealistas, donde algunos jugadores, en vez de adormecerse, desarrollan una respuesta de trauma. Claro, la pregunta del millón es ¿por qué estas reacciones tan opuestas? ¿Por qué a unos les pasa una cosa y a otros la contraria? Pues la respuesta, como casi siempre, está en una combinación de factores. No hay una única causa, ni mucho menos. El riesgo psicológico depende de una mezcla muy compleja de cosas. Factores personales, como la edad o si se han vivido traumas antes, factores sociales, como el ambiente en casa o la supervisión de los padres, y factores del propio juego, como lo realista que sea o las horas que se le echen. Y de todos esos factores, la edad es uno de los más determinantes. Como se ve en este gráfico, cuanto más joven se es, más vulnerable.
Un cerebro que aún se está desarrollando tiene menos herramientas para regular las emociones y para distinguir bien la fantasía de la realidad. Y eso, claro, multiplica el riesgo. Este testimonio es un ejemplo, bueno, es un puñetazo de realidad. Es la viva imagen de esa disociación de la que hablábamos antes. La línea entre lo virtual y lo real se vuelve tan fina que las noticias de verdad se acaban viendo con la misma distancia emocional que una escena de un videojuego. Vale, si ya entendemos los riesgos, la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos caminar hacia un consumo de videojuegos más sano? Pues la clave parece estar en que la responsabilidad es compartida. Por un lado, los padres, que deben supervisar y sobre todo hablar. Por otro, quienes juegan, que tienen que ser conscientes de sí mismos y buscar un equilibrio. Y por supuesto la industria, que tiene un papel fundamental. Tiene que invertir en investigación, mejorar cómo clasifica los juegos y, lo más importante, empezar a diseñar teniendo en cuenta el bienestar psicológico de la gente. Y me gustaría terminar con una idea para darle vueltas. En vez de centrarnos solo en evitar los daños, ¿qué pasaría si imaginamos un futuro en el que los videojuegos no solo no resten, sino que sumen? Un futuro en el que se diseñen para ser una fuerza positiva, para ayudarnos a entrenar y a fortalecer nuestra empatía. Al final, la tecnología es solo una herramienta. La gran pregunta es, ¿cómo decidimos usarla?